No, solamente era la base a partir del el nivel 0, a partir del cual se metía todo a 0. Esa foto viene aquí, a ver si... bueno, aquí es donde, pues, cuando colocaron este monolito inmenso. No, pues esto ya es el Museo de Antropología. ¿Sí? Que ahora, pues, es un altar porque ahí están todas las deidades de la mexicanidad, de la toltequidad universal. Bueno, hablando de la decodificación del calendario, este esfuerzo comenzó con los primeros padres cristianos, así fue, los cronistas en el siglo XVI y XVII. 50 o tal vez casi 100, entre los que destacan principalmente Sagún Lac. Otro tipo de fuentes diferentes, los cronistas indígenas, Iztlizóchitl, Texosomoc, Chimalpain, Chilambalam. Bueno, esos eran testigos presenciales del fusionamiento prehispánico. Estos eran indígenas que habían visto completamente cómo funcionaba y cómo funcionaba en varios lugares. Tenían la experiencia de la además de que, pues, no les tengo que decir que en todos los códices, en todas las piedras, en todos lados están las fechas. O sea, ¿por qué en todas partes de la comunicación, vamos a decir, todo donde se expresaba en náhuatl, siempre son fechas y números, y días, años? Era demasiado importante esto, no sé si ustedes lo han notado. Entonces sigue el verbo, no, regresamos tantito. Eso no lo había dicho, ¿sí? Berna, Beitia, Berturini y Clavijero, entre el siglo XVIII y el XIX, fueron los cronistas coloniales que no atestiguaron la forma de vida prehispánica, sino que vivieron la colonia. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que ya pues había una mezcla en sus mentes, ¿no? Entonces, bueno, ahorita si quieren podemos detallar. Pero en 1890, Vicente Riva Palacio, R. Chavero, Orozco y Berra, León y Gama participan en un esfuerzo conjunto y hacen este libro que se llama México a través de los siglos, a fines del siglo antepasado. Sí. México a través de los siglos expone el sistema calendárico que 10 o 15 años después de su publicación se empieza a utilizar en los cálculos. O sea, este sistema calendárico eran las aproximaciones más exactas que se tenían hasta la fecha. Eso era la información que tenía la gente culta de México, ¿sí? Después de esto ha llegado otro tipo de información. ¿Sí? Después de esto llegaron muchos investigadores que hicieron para acá y para allá, ¿no? ¿Se acuerdan de José Argüelles? Que pues sí, dicho sea, la verdad es que dio a conocer el Solkin en todo el mundo, la cuenta 1320, el campanazo de la luna, que se le... Pero luego muchos nos decepcionamos porque pues ¿cómo que no era verdad? A mí cuando me dijo Eric Bellman, que pues trabajaba precisamente con el que acaba de pasar su documento, y me dijo, no, Sergio Calderón, y me dijo, no, pues es que, ¿sabes qué? La cuenta de Argüelles, no, ¿por qué no? No, pues qué tal. Y yo ya me había tomado un tiempo bastante interesante en tratar de entenderla, ¿verdad? Y cómo era, si yo era guerrero o si yo era estrellita o qué. Bueno. El factor maya, el encantamiento del sueño. También un nombre interesante, ¿verdad? Que también es de análisis. Después ha venido los observadores del cielo de México antiguo. Antonio. Héctor Calderón, que es el que acabamos de ver en el video, que está pasando recientemente la correlación de la rueda de Catunes, y como escucho ahora, pues ha confirmado la cuenta larga, ¿no? Sí. Alfonso Caso, ¿verdad? Que ya tuvimos aquí una presencia para el calendario prehispánico. David Esparza Hidalgo, el Nepohualcintli, apegado a la tradición y aportando también innovación. Mayor Jenkins, Maya, como Génesis del 2012. Vicente Manstro, Ciclos del Sol, Misterios en la Luna. Estoy hablando de libros editados, porque hay muchísimos libros, pero no... Bueno, vamos a ver primero. Joyce, Los calendarios prehispánicos. Lucrecia, Maupón. Es que no razón. Actividad astronómica en América Antigua. El maestro Arturo Mesa Gutiérrez, Caupowali, el cómputo del tiempo azteca. John Tipley, astronomía maya. David Vulcano, que lo
Gracias. David Duncan es Fundamentos Arqueoastronómicos de Tonalpohualco. Y bueno, más adelante Frank Díaz presenta su Sagrado 13 y creo que ahí presenta la... No estoy muy segura, pero creo que ahí presenta ya la ecuación de Tenochtitlan, que es un avance que para muchos estudiosos pues fue muy definitivo, ¿no? ¿Sí? Ahora, hablando de los, como tú dices, los eventos calendáricos o los momentos en que se ha hecho este tipo de eventos, en 1999, Ejecatl Cuantlinchan, representante de la antigua tradición tezcatlipoca, Que abrió el evento aquí en que abrió el evento, y presidente y fundador de México Unidad de Anáhuac, organiza 3 días en Xochicalco para una reunión calendárica. ¿3 días? Sí, por Sí. 3 días en Así fue. Xochicalco. En Xochicalco, en donde ya se empezaron a dar cuenta de que ¿qué se dieron cuenta ahí? Pues que Las diferencias. habría diferentes fechas para el uso de una correlación. De hecho, asistió Arturo Mesa. Claro. Y hubo pues un desencuentro después del encuentro en términos de cómo se contrastan los modelos, pero que hoy día se está listo para una cuenta unificada después de revisar distintas informaciones. Al final es información y este recuento pues nos hace saber cómo iban estos esfuerzos para reunir las investigaciones, para escuchar los trabajos, pero lo más importante es que se escuchen entre ellos. Bueno, pues después tú te organizaste otro congreso Contigo. en Cali, México. Ahí fue donde nos conocimos. Conjuntamente. Ahí nos conocimos. Híjole. Ya eso fue en el año 2000. Ahí fue donde yo los conocí a todos ustedes. Directora de Cali, México. Después claro. 4 anduve años. por ahí. Exactamente. ¿Tuvo alguna razón especial que haya sido en 1999? Tres. Que hayan salido, por ejemplo, los de la Sí, continente. 13 Carrizo. Sí. Mira, 13 Carrizo. hay una situación muy No, interesante está arriba de allá. Sí, en sí, sí, función de cómo vamos comprendiendo los atados y los ciclos, pero que también vamos resonando ante ello, de tal manera que se van sincronizando, adelantados con la información, porque estamos en contacto con los investigadores, nos señalan fechas importantes y lo que más se precisa realizar es organizar precisamente este tipo de encuentros, incluso de ceremonias, con fechas bien interesantes y que de alguna forma nos permitió sincronizar, que es lo que nos trae aquí con un trabajo de formar una red, que hoy comprendemos que es una familia de trabajo, pero que tomó mucho tiempo entenderlo, porque creíamos que eran las escuelas y ya, pero en realidad son un tejido de ideas que se entretejen para la búsqueda de un modelo de unicidad, que proponga lo que desde la antigüedad funcionó, que es un modelo astronómico con notaciones y expresiones que funcionan de una manera matemática y geométrica, como lo hemos visto en estos días. Y ese es el reto, y sí es bien interesante que muchos de nosotros estábamos en las ceremonias nucleares, podemos decir. Me refiero, por ejemplo, al eclipse total de Sol de 1991. Me refiero a los momentos tanto de diciembre como de enero del 2012, pero también de 1999. Y David, entre otros, nos decía, a ver, aquí están estas fechas, ¿qué puede, no? Incluso nos daba bases. Adelante, David. Sí, bueno, un comentario también para completarle la información a los compañeros y a César y a todos los compañeros, porque bueno, nos tocó participar justamente en ese momento, en ese esfuerzo que se hizo. Se conjuntaban varias cosas. Entre nosotros... Esto no se ha contado, ¿eh? Sí, No, Dale, ahí lo sí, creo que sí se oye, ¿no? Bueno, entre nosotros pues había algunas cosas que tomábamos en cuenta. En primer lugar, era un año 13 Carrizo, o sea, Acatl, y muchos
ya identificaban los 52 por 9, o sea, 9 ciclos de 52 años, después de aquel 1531, todo lo que tiene que ver con el fenómeno guadalupano. Entre ellos, Miguel Ángel Aguilar Ejecateo, que había hecho algunas reuniones en su casa. Obviamente, pues la importancia de un 13 Carrizo que nos estaba tocando vivir, ¿no? Que es pues, solamente cada determinada cantidad de tiempo, que ya se explicó ayer, que no es cualquier cosa, porque además el siguiente era un año 1 pedernal para nosotros. Y sabíamos que el CETECPATL, fundamental, sobre todo los mexica, en el momento de elección de los gobernantes, fundación, etc. Pero además, ahí se juntó que para el común denominador de la gente era el año 2000. Entonces, pues era el milenio, ¿no? Las difusiones milenaristas, apocalípticas, catastróficas, etcétera, ¿no? Entonces ya como que fue la primera vez en que aquello que se había generado en 91 con el eclipse ¿se acuerdan, no? El famoso eclipse del 11 de julio de 91, que fue el primero en el que por primera vez muchos grupos de tradición acudieron a las zonas arqueológicas o sagradas a vivenciar el eclipse ya desde otro punto de vista, que era diferente al de telescopios y todo como el que habíamos vivido en 1970 en Miahuatlán, Oaxaca. Y por otro lado, efectivamente, como lo señala el compañero César, también era un año de eclipse. En este caso, total de sol, pero visible en Europa, específicamente nos tocó ir a vivirlo en Francia, y que entonces por el lado científico se dio mucha difusión, dimos conferencias en Francia acerca de la óptica de cómo estaba la estructura de los eclipses, todo lo que se ha hablado ayer, Dresde, etcétera. Entonces juntaba la parte científica, que dieron sus opiniones y todo, la parte milenarista, un poco, digamos, apocalíptica, y la parte profunda de la tradición de decir, a ver, esa secuencia 13 Carrizo 1 pedernal nos va a llevar a 13 años después, lo que vivimos y justamente lo que nos ocupa ahora. Ahora, fíjate una cosa, Cali, México fue fundada un 25 y 26 de julio de 1986, justamente años antes de 1991. Y la visión que se le entregó a la jefa de la tradición nanita era reunirnos las expresiones del corazón sagrado del mundo alrededor de lo que aquel entonces llamábamos Mexicayot, pero que hoy entendemos que es Toltecayot. Y así fue que, reunidos en una casona allá en el sur de la ciudad, en el desierto de los Leones, se corrió la voz porque no había más que fax, nadie lo tenía, no había celulares, y llegaron tradiciones de los 5 continentes para hacer un rezo conjunto y recibir este fuego. Veníamos como sincronizándonos con estos eventos astronómicos, una parte intuitiva, otra parte de nuestros informantes, que en este caso mucho fue David y mucho fue Frank Díaz, en el sentido de generemos juntos una serie de trabajos que pudieran resignificar el poder trabajar la academia, la cultura, la tradición de manera conjunta. Al paso de estos años, que ya llevamos 2 vueltas de 13 años, es decir, de la fundación de Cali México ya son 26 años, no es poco, es ser muy constante en ese sentido. Hoy tenemos un efecto alrededor de lo que nos convocó, porque quien nos tejió a todos en un principio fue precisamente esta visión, este esfuerzo. Yo recuerdo las pláticas que teníamos ahí en el Jardín de Coyoacán con David, diciendo qué importante es poder alinear una serie de procesos donde pudiésemos estar en ceremonias y también reuniendo las opiniones de las diferentes escuelas. Pero esto ha sido pues, largo, pero hoy, detrás de todo esto, pues nos hemos dado cuenta que simplemente hemos venido resonando con momentos bien importantes. De hecho, estamos a 8 años de una rueda importante de 1040 años. Entonces, hacia allá están los temas. Y fíjense qué curioso, durante este periodo están ya las autoridades muy sensibles a recibir los proyectos. Fíjate hasta cuándo. Entonces, ahora es más responsabilidad, porque lo que nosotros subamos a las autoridades se puede llevar a cabo. Se está hablando de un masivo en el Zócalo para Fuego Nuevo ya este año. Entonces, esto es lo que hemos trabajado todos de manera conjunta. Ok, gracias.
Thanks.